Caminar por Estambul es hacerlo sobre el pasado. Bajo sus calles hay miles de años de historia oculta. La mayoría de las ciudades históricas han sido ampliamente excavadas, pero en Estambul los arqueólogos apenas han empezado a arañar la superficie. En nuestro intento de retirar las capas del pasado enterrado de esta ciudad, no se sabe lo que encontraremos. Esto es increíble. Es muy impresionante. Estamos bajo Estambul en una barca. Hay todo un mundo bajo nuestros pies. Capas de historia que dejaron atrás romanos, bizantinos y otomanos. Daremos vida a las ciudades de estas antiguas civilizaciones y los imperios resurgirán de sus cenizas una vez más. Retiraremos las capas del tiempo para descubrir las ciudades bajo tierra. Estambul. Ciudades bajo tierra. Estambul. Ha sido llamada Bizancio, Nueva Roma y Constantinopla. Esta península estratégica se encuentra entre el Mar de Mármara y el Estrecho del Bósforo. Es la única ciudad del mundo que se asienta en dos continentes. Tan excelente posición la hizo el lugar perfecto para el auge, la caída y el resurgimiento de imperios. Soy Eric Geller y estoy en Estambul, Turquía. Durante siglos esta fue la ciudad más poderosa del mundo. Pero cuando se está en la cima, solo se puede bajar. Y eso le sucedió a estos imperios. Si se excava en cualquier parte, se encuentran restos de antiguas civilizaciones. Hay cisternas, bibliotecas, mazmorras, túneles ocultos, ciudades enteras enterradas bajo nuestros pies. Es imposible paralizar la actividad para excavar, pero hay otros modos de explorar el subsuelo. Hoy Estambul forma parte de la moderna República de Turquía y sus 11 millones de habitantes conforman un crisol de las culturas que dejaron los antiguos imperios. En todas partes, el pasado choca con el presente. Los taxis pasan ante Santa Sofía, la iglesia bizantina de 1500 años de antigüedad. Las parejas pasean junto a los milenarios muros romanos y los turistas fotografían la mezquita azul otomana de 400 años de antigüedad. En la mayoría de las ciudades eso sería todo, pero en Estambul solo es el principio. Retiraremos las capas del tiempo y exploraremos las casas, calles y bazares para descubrir una historia oculta como la de ninguna otra ciudad en el mundo. Y no me refiero a una catacumba o un túnel. Estamos caminando sobre ciudades enteras, apiladas como ladrillos. Cada estrato histórico está enterrado bajo el siguiente. La ciudad nació en el siglo VII a.C. como una pequeña aldea griega de pescadores llamada Bizancio. 200 años después entró a formar parte del Imperio Romano y en el 330 de nuestra era fue rebautizada como Constantinopla, después de que el emperador Constantino trasladara la capital al este. Había nacido el Imperio Romano Oriental, posteriormente conocido como Bizantino. Durante más de 1000 años los bizantinos prosperaron aquí, hasta que en 1453 Constantinopla fue conquistada por los otomanos, convirtiéndose en Estambul. Casi 500 años después de eso nació la moderna República de Turquía. Durante 27 siglos consecutivos, estas civilizaciones, griegos, romanos y turcos, construyeron palacios, estadios, termas, calzadas, y todos intentaban mejorar lo anterior. Cada vez que la ciudad era destruida, la siguiente generación la reconstruía sobre las ruinas, añadiendo su propia capa, y en algunos casos elevando el nivel del suelo más de 12 metros. Pero, ¿cómo puede asentarse una mezquita otomana sobre un antiguo palacio romano? ¿Y por qué un edificio de apartamentos no se hunde en la cisterna romana que hay debajo? Mi búsqueda de respuestas comienza hace casi 1700 años, cuando Estambul era la nueva capital del Imperio Romano. Durante siglos, la excelente localización de la ciudad la convirtió en objeto de deseo de todo el mundo. Los romanos lo sabían y se dispusieron a defender su nueva capital. Construyeron murallas impenetrables y protegieron sus puertos, y encontraron un modo de preservar su recurso principal, el agua potable. Todo empezó aquí. El acueducto fue uno de los mayores logros de la ingeniería romana. En el siglo IV, el agua de Constantinopla comenzaba su viaje a 20 kilómetros del centro de la ciudad, en el bosque de Belgrado.
Impulsada únicamente por la fuerza de la gravedad, la pendiente de los acueductos permitía el transporte de grandes cantidades de agua a través de terreno irregular hasta intramuros de la ciudad. Una vez allí, era desviada hasta una de las 5 cisternas descubiertas, donde se depuraba, depositando los minerales y la materia orgánica, manteniendo la presión. A continuación, el agua seguía su curso por los muchos túneles que serpenteaban bajo las calles. Su destino final era una de los miles de cisternas subterráneas, donde era almacenada hasta que un ciudadano la bombeaba desde una fuente en la superficie. Me reuní con el guía histórico Bora Servas en la Plaza Sultanahmet. ¿Bora? Hola Eric, ¿cómo estás? Iba a mostrarme la mayor cisterna subterránea de la ciudad. Muchos piensan que el mismísimo emperador se abastecía de ella. En un minuto no podrás creer lo que ven tus ojos. Es algo totalmente diferente a lo que has visto arriba. Se conoce como cisterna de la basílica, pero los turcos la llaman Yerebatan Sarayı, palacio hundido, y eso es exactamente lo que parecía. Esto es asombroso. Es enorme. Es muy grande. Nadie podría imaginar que bajo la plaza haya esto. Hay restaurantes ahí. Justo encima. Y hay un parque. Incluso una comisaría. Esto es enorme. Y estamos a punto de ver una zona de más de 900 metros cuadrados. Es la mayor cisterna subterránea construida por los romanos en esta ciudad. El emperador Justiniano fue el responsable de la construcción de esta cisterna en el siglo VI. También levantó la cercana Santa Sofía, y con él murió el paganismo y floreció el cristianismo. Durante sus 43 años de reinado, consiguió reclamar el imperio occidental, reformar la ley romana y reconstruir gran parte de Constantinopla. Ahora, la cisterna de la basílica es una de las mayores construcciones romanas que se conservan en el mundo. Mide 140 metros de largo y 70 de ancho. El techo está soportado por 336 columnas de mármol separadas entre sí unos 5 metros. La cisterna era la clave de la supervivencia del imperio. Ya que la ciudad era asediada constantemente, los acueductos, que actuaban como puentes naturales hacia la ciudad, debían ser destruidos para evitar el asalto. El agua almacenada en cisternas abastecía a la ciudad durante varios meses. Tras la conquista en 1453, cuando los otomanos llegaron a la ciudad, nadie se la mostró. Y no sabían dónde estaba nada. Por ese motivo, las cisternas subterráneas no fueron descubiertas durante mucho tiempo. Pero incluso después de ser descubiertas, los otomanos no se sentían tan vulnerables a los ataques como los bizantinos y no dependían tanto de ellas. Además, la preferencia cultural otomana por el agua corriente contribuyó a que las cisternas cayeran en desuso. En la cultura turca, el agua estancada es considerada sucia. Cuando corre es limpia, y esa es la que usamos. Así que la cisterna de la basílica fue olvidada bajo las calles hasta 1544, cuando un francés llamado Pierre Gilles empezó a sospechar del inagotable suministro de agua y peces que los ciudadanos obtenían de sus sótanos. A Gilles se le atribuye el redescubrimiento de la cisterna de la basílica tras ser invitado a pescar en el sótano de una antigua casa otomana. Ahora la cisterna se encuentra a más de 7 metros de profundidad. En casi 3 manzanas, todo lo que se ve, trenes, restaurantes, hoteles e incluso la comisaría, está sostenido por esta cisterna del siglo VI. Las columnas de mármol que ahora soportan parte de la ciudad estuvieron sumergidas en agua, sin intención de que se vieran nunca. Solo eran restos reciclados de construcciones bizantinas como templos o monumentos. ¿Cómo es que no se cae? ¿No está aquí mismo la comisaría? ¿Por qué no se hunde la ciudad? Buena pregunta. Hay que recordar una cosa muy importante. La ciudad está construida sobre 7 colinas, como Roma. Las columnas fueron erigidas cuando todavía existía el valle. A continuación, construyeron los arcos y los cubrieron, matando a 2 pájaros de un tiro. Tenían un depósito de agua potable debajo y una superficie plana arriba. Aproximadamente unos 1500 años y 25 grandes terremotos después, estas columnas seguían soportando la cisterna y la ciudad superior, pero también escondían algunos de sus secretos. ¿Quién es este personaje?
Es la Medusa, de la mitología griega. ¿Por qué está aquí Medusa? ¿Hay algún motivo simbólico? Una explicación es que, como todo es material reciclado, necesitaban una piedra de ese tamaño. La colocaron ahí y elevaron la columna a la altura deseada. Pero en Estambul siempre hay otros motivos. Otra explicación es que corría el año 532. El emperador cristiano Justiniano estaba construyendo Santa Sofía al otro lado de la calle, la mayor iglesia edificada en el Imperio Romano. Era una persona muy religiosa y colocando a Medusa, un símbolo pagano, bajo la columna y en posición invertida, como si estuviese ahogándose en el agua, transmitía el mensaje de que las creencias paganas eran inútiles. Entonces aquí no solo almacenaban agua, sino que intentaban ocultar el pasado enterrando el paganismo en el fondo de la cisterna. No lo habría explicado mejor. Estambul ha sido llamada la ciudad de las cisternas, y aunque la de la basílica es la mayor de todas, solo es uno de los cientos de antiguos huecos olvidados bajo las calles. Yo diría que la mayoría de la gente ignora que tiene cisternas bajo sus casas y viven sobre una herencia de 1500 años sin saberlo. Nakash se encuentra en el casco antiguo de la ciudad y está especializada en alfombras turcas, cerámica y joyería. Pero su verdadero tesoro se encuentra bajo la tienda. El propietario Cengiz Korkmaz accedió a mostrármelo. ¿Se siente la humedad? Esta es nuestra cisterna, Eric. Impresionante. ¿No es preciosa? Preciosa. Es un lugar increíble. Una cisterna de este tamaño requeriría solo unas 8 columnas, pero esta tiene 18. Lo que indica que sobre ella debía haber un importante palacio. Hoy, la historia se repite. Encima hay una tienda enorme de 1800 metros cuadrados. Sí. ¿Qué medidas tomáis para la conservación de la cisterna? Durante el proceso de construcción sobre ella, estudiamos cuidadosamente la conservación de este lugar, respetando su tamaño y originalidad. Así que hicimos un edificio muy especial. Nakash fue diseñada por un ingeniero que ideó una innovadora forma de levantar el edificio de 1800 metros cuadrados, conservando la cisterna romana debajo. En vez de utilizar vigas de hormigón armado, empleó acero. Eso supone un 15% menos de presión sobre la estructura y un 30% menos que el viejo edificio que había antes sobre la cisterna. Colocamos más vigas de las que necesitábamos para distribuir el peso del edificio y no añadir presión sobre la cisterna. Lo principal es aligerar peso. Más pilares de acero para soportarlo. Exacto. Se usaron 30 pilares de acero para distribuir el peso en vez de los 20 requeridos. A continuación, los ingenieros reorientaron el edificio y lo giraron para que no asentara directamente sobre los restos. De esta forma, solo 8 de los 30 pilares están en contacto con la cisterna. El proyecto costó 1.750.000 euros. Sin la cisterna, habría costado la mitad. Hay muchas cosas bajo el suelo de Estambul. Creo que con todo lo que tenemos en la superficie, hay bastante más bajo tierra esperando a ser descubierto. Es noche de sábado en Estambul y aquí es donde hay que estar. Pero cuando estuvieron los romanos, construyeron un estadio el doble de grande que este. Imaginen letales cuadrigas corriendo por la pista, el emperador y su familia sentados en el palco real y 100.000 espectadores gritando como estos. Ese gran hipódromo aún existe, pero está a unos 7 metros de profundidad. Pero ¿cómo ha podido desaparecer bajo el suelo una antigua pista de carreras con el doble de tamaño del mayor estadio de fútbol de Estambul? ¿Y cómo podría verlo? Me reuní con Çimen Filiz Pasha, una guía histórica en la bulliciosa plaza de Sultanahmet, en el casco antiguo de la ciudad. La Estambul moderna ha rebasado los límites de las murallas romanas y el estrecho del Bósforo hasta Asia. Pero los restos de la vieja ciudad siguen ocultos bajo nuestros pies. En el año 306, Constantino fue coronado emperador de Roma.
Llamado Constantino el Grande por los historiadores cristianos por haber legitimado el cristianismo, también consiguió unir el vasto imperio romano bajo un solo gobernante. A medida que crecía su imperio, Roma quedaba cada vez más lejos de la expansión oriental. Por ello, en el 324 después de Cristo, Constantino decidió trasladar la capital a una ciudad estratégica llamada Bizancio y posteriormente Constantinopla. Poco después, las provincias del Imperio Romano Occidental, incluida Roma, cayeron en manos de los bárbaros. En el 330, el Imperio Romano, con Constantinopla como capital, pasó a ser conocido como el Imperio Romano Oriental, después llamado Bizantino. La decisión de Constantino cambió el curso de la historia, convirtiendo a Constantinopla en el lugar más poderoso de la tierra. El palacio, el hipódromo y la iglesia de Santa Sofía eran los tres edificios más importantes del imperio. El trío estaba situado en la plaza por la que estábamos paseando. Hoy, Santa Sofía es el único de los tres que aún se conserva, sobre el suelo. El hipódromo original se construyó en el 203 por el emperador romano Séptimo Severo, pero en el 324 Constantino lo reformó y amplió para rivalizar con el Circo Máximo de Roma. Añadió más gradas suficientes para albergar a 100.000 espectadores y amplió la pista con forma de U hasta 400 metros de longitud y 76 de anchura, un estadio del tamaño de 5 campos de fútbol. Decoró la spina central o mediana con monumentos traídos de regiones de todo el imperio. Esos monumentos eran un reflejo del poder de Roma, pero también servían para tapar la vista a los espectadores. A propósito, el hecho de que las cuadrigas aparecieran y desaparecieran tras la mediana mientras recorrían la pista añadía suspense al espectáculo. Pero el hipódromo no solo servía para la diversión, también era el lugar en el que los ciudadanos se enfrentaban a su emperador, lo que a menudo terminaba en violentas revueltas. Tras una carrera de cuadrigas en el 532, los manifestantes iniciaron una insurrección contra el gobierno del emperador Justiniano. Tras 5 días de protestas, entre 30.000 y 50.000 personas fueron ejecutadas. El infame suceso recibió el nombre de Revuelta de Nicá, y se dice que los cuerpos de las víctimas están enterrados en el hipódromo. Huesos de bizantinos, gradas... No hay excavadoras que puedan sacar los restos a la luz, por lo que nadie sabe con seguridad qué hay bajo el pavimento actual. Pero 3 monumentos supervivientes de la espina del hipódromo sirven de indicadores para determinar cuánto ha cambiado el nivel del suelo en 1700 años. Si miras hacia abajo, puedes ver el nivel original de la espina, a unos 4,5 metros de profundidad. Pero Chimén me dijo que antes de intentar bajar debería subir para comprender la evolución del hipódromo. Conseguí un permiso especial para subir a uno de los 6 minaretes o torres de la fabulosa Mezquita Azul, el mirador más alto de la ciudad. Los otomanos tardaron 7 años en construir esta representativa mezquita terminada en 1616. Se cree que fue construida sobre las ruinas de las gradas del hipódromo y el palco del emperador. Estamos subiendo 135 escalones. Nunca pensé que subiría un minarete. Esto está un poco oscuro. Es increíble. Ha valido la pena subir aquí. Se puede apreciar la silueta del hipódromo. Desde la Fuente Verde, la calle sigue el curso de lo que era la pista de carreras. Rodea el obelisco y el edificio hasta aquí, desde donde habríamos podido ver las carreras de cuadrigas y las otras celebraciones del hipódromo. Debía ser enorme. Pero el paso de caballos corriendo por la pista hasta taxis 4,5 metros por encima no ocurrió de la noche a la mañana. La tradición del hipódromo provenía de los griegos paganos y en una ciudad llena de influencias cristianas y musulmanas no sorprende que acabara bajo tierra. El hipódromo fue durante 1000 años el centro del Imperio Romano. También era importante para los bizantinos, pero de un modo diferente. Porque según la religión pagana, el hombre vive en la tierra, en esta vida, y en la cristiana es solo un lugar de sufrimiento. Si uno quiere ser un buen creyente, no puede tener tiempo para la diversión. Puede que los piadosos bizantinos no tuvieran tiempo para divertirse en el hipódromo, pero había otro grupo religioso que silenció las gradas para siempre.
En 1204 los soldados de la Cuarta Cruzada traspasaron las murallas y la ciudad cristiana más rica del mundo fue saqueada hasta el extremo. Los cruzados destruyeron casi todo, incluido el hipódromo. Robaron 4 caballos de bronce del siglo V que había en él y se los llevaron a Venecia. Durante siglos han estado en la fachada de la famosa Catedral de San Marcos. Cuando los otomanos conquistaron Estambul en 1453, el gran hipódromo estaba en ruinas. El Imperio Otomano también dio mucha importancia a este lugar. Era el centro de la ciudad. Por eso construyeron sus hermosos edificios alrededor. Gran parte del terreno elevado que vemos hoy se formó por la acumulación de tierra y escombros procedentes de la construcción de la Mezquita Azul, justo encima de la antigua pista de carreras. Las obras de otros edificios otomanos provocaron el mismo efecto, así que bajo el suelo de la plaza podría ver la pista del hipódromo. Pero a solo unos minutos, en el fondo de un valle natural, Chimène iba a enseñarme la única parte del hipódromo que aún se mantiene en pie. Recibe el nombre de Esfendone. Eso es el Esfendone. Es el muro exterior del hipódromo. La curva de la pista con un graderío se llama Esfendone. Actualmente, sobre el Esfendone hay una capa más reciente del pasado de la ciudad, el Instituto Técnico Sultanahmet. Esto es un muro del hipódromo del siglo III, y es tan sólido que forma parte del edificio del instituto. La ingeniería romana era excelente. El Esfendone soportaba el instituto y parte de la plaza de Sultanahmet. Además, era lo único que me impedía acceder al antiguo hipódromo. La mayoría de los ciudadanos no se pararían ante el discreto muro del siglo III en medio de la plaza de Sultanahmet de Estambul. Pero tras él se encuentran los restos de una antigua grada romana. La zona nunca ha sido excavada en su totalidad por arqueólogos, pero yo estaba dispuesto a ver lo que quedaba de ese submundo. Basado en el Circo Máximo de Roma, el hipódromo fue construido en un valle natural que desciende hacia el mar. En primer lugar, los ingenieros cerraron el extremo sur del valle con una estructura en forma de U, el Esfendone. Medía 40 metros de altura y acogía las gradas, mientras que las carreras tenían lugar en el fondo del valle. A pesar de que la pista era plana, el suelo estaba inclinado hacia el Esfendone, creando una especie de cámara entre el final de la pista y el inicio del Esfendone. Se rumoreaba que ese espacio seguía intacto, y las autoridades nos concedieron un permiso especial para entrar. Incluso los arqueólogos tienen problemas para acceder. Cuesta un poco abrir las puertas del hipódromo. ¡Qué emocionante! Tenemos algunos amigos aquí abajo. Parecen escarabajos o algo así. ¿Qué es esto? Parece una especie de relleno natural. Es como si se hubiera derrumbado el techo. No sé si fue rellenado o no, es difícil de decir, pero la cueva se adentra mucho más. Y no creo que podamos acceder a esa zona, al menos por aquí. Desde el corredor circular podía ver 6 salas, y dentro de cada una había una entrada a otro túnel que se había derrumbado. ¿Conducirían a la pista del hipódromo? Esta sala y las demás debían ser los entrebastidores del hipódromo, como los boxes de la Fórmula 1. En una carrera, si un carro necesitaba algo o cambiar una rueda, entraba aquí, donde tenía recambio, ruedas, agua y todo lo necesario. Y había 100.000 espectadores gritando ahí fuera. Sí. Veo escalones. ¿Oyes eso? ¿Podemos entrar en esa zona? He oído algo correteando. Ten cuidado, Eric. Intento tenerlo. Parece que hay unos 10 o 12 metros desde aquí. Y la mampostería parece impecable. Tenía que serlo si debía aguantar unos 1.600 años. No puedo seguir bajando porque parece que está inundado. Creo que he llegado al final del camino. El agua me impedía seguir explorando el hipódromo. ¿O no?
Hassan, encantado. Hassan Oral es un espeleólogo urbano que ha navegado por túneles secretos y canales ocultos bajo la ciudad. Coge uno de los botes. Así que solo nos hace falta una balsa de goma. ¿Sí? ¿Has estado aquí antes? No, es la primera vez. Así que no sabes lo que podemos encontrar, ¿no? No. Esto es de diodos. Muy bien. Bien, vamos a entrar. Vale, me agarraré a donde pueda. ¿Encontraríamos los túneles por los que entraban los caballos al hipódromo o los pasadizos que conducían al palco del emperador? Creo que aquí hay una fuga. ¿Qué fuga? Nos perderemos dentro del hipódromo y nos encontrarán 1000 años después. Vámonos. ¿Qué te parece? Supongo que tendré que ir a gatas. ¿Sí? De rodillas es lo mejor. ¿Me das un remo? Aquí lo tienes. Esto es impresionante. Estamos debajo de Estambul en un bote. Y vamos remando por el hipódromo. Obviamente hay filtraciones de las calles. Huele a heces. No sé qué hay aquí, pero no es agradable. Esto era antes el centro de la ciudad. Esto bien podría haber sido un retrete del hipódromo. Y esto excrementos antiguos flotando por el agua. Cada 6 o 9 metros encontramos una nueva cámara. Puede que aquí se almacenaran las cuadrigas. Es lo bastante grande como para ser un establo. Y puede que aquí se guardaran los caballos o que fuera la zona de preparación para los atletas. Aquí hay algunos desperdicios, están en la esquina, pero no puedo ver de qué se trata. Es hormigón. Acabábamos de encontrar otra capa de historia. El muro no era romano ni bizantino. Seguramente eran los restos de un muro otomano posterior. Hassan afirma que los otomanos convirtieron el esfendone en una cisterna para el almacenamiento de agua. Los muros estaban cubiertos de hormigón y la cisterna seguía cumpliendo su función. Esto nos impide avanzar, pero tenemos que ver qué hay detrás. Sí, vamos a escalar. Vamos allá. Echemos un primer vistazo. Lo que veo aquí es un muro totalmente liso. La superficie es plana. Eso es un problema porque no tenemos el equipo necesario para bajar. Se puede ver más agua al fondo de ese túnel y puede que lleve directamente al hipódromo, pero siento decir que no podré verlo. Así que hemos llegado al final del camino, pero Roma no se hizo en un día, y nosotros no vamos a descubrir todo sobre Estambul y su mundo subterráneo en otro. Así que, Hassan, serás tú quien tenga que averiguar qué hay ahí. Sí, creo que volveré con más gente y más equipos para echar un vistazo. Hoy conocemos a esta ciudad como Estambul, pero hace casi 1700 años era Constantinopla, la que el emperador Constantino escogió como nueva capital del Imperio Romano. Quería que su capital fuera más grande y mejor que Roma. Empezó construyendo un palacio que se convertiría en la envidia del mundo. ¿Dónde está ahora ese palacio? El complejo palatino que construyó Constantino cuando trasladó su capital fue el Gran Palacio, y abarcaba aproximadamente 80.000 metros cuadrados. Eso es mayor que 15 campos de fútbol. El complejo empezaba junto al mar de Mármara y se extendía hasta el hipódromo. Prohibido al público, era como una pequeña ciudad para el emperador y su corte. Albergaba edificios de estado, salas de trono, iglesias, bibliotecas, termas, fuentes y patios. Sus puertas de bronce, leones mecánicos rugientes y aceras de mosaicos lo convertían en una de las maravillas del mundo antiguo.
Pero al final del Imperio bizantino, la familia real abandonó toda esta grandeza por un palacio mucho más pequeño del interior, una medida bastante discutida. Nadie sabe exactamente por qué, pero esta decisión fue el comienzo del declive del famoso Gran Palacio de Constantino. Cuando la Cuarta Cruzada saqueó la ciudad en 1204, se dice que los soldados vivieron en las ruinas del palacio que ayudaron a descubrir, e incluso almacenaron su botín en él. Los otomanos conquistaron la ciudad en 1453 y empezaron a reconstruir la zona para cubrir sus necesidades reciclando los materiales que había. Enseguida los muros del palacio se convirtieron en paredes de casas otomanas. Después de 470 años de gobierno otomano, el Gran Palacio desapareció bajo el suelo, pero no fue olvidado. En 1912, un incendio arrasó la plaza de Sultanahmet, destruyendo cientos de hogares. Cuando se retiraron los escombros, el Gran Palacio de Constantino resurgió de sus cenizas. Habían encontrado la antigua sede imperial, y yo estaba a punto de verla con mis propios ojos. El fuego ayudó a desenterrar patios del palacio del siglo IV y uno de los mejores ejemplos de mosaicos del mundo, una obra de arte encargada por el emperador Justiniano 200 años después de que Constantino construyera el palacio imperial. Permanecieron ocultos bajo las casas durante siglos. Este gran mosaico era una alfombra para los emperadores. Por él caminaron hasta el hipódromo u otras partes del palacio. Casi se puede ver al emperador Justiniano andando por aquí. Dada su belleza, se puede imaginar lo grandioso que debía ser el palacio. Casi se puede ver al emperador Justiniano andando por aquí, solo que él lo habría hecho sobre el mosaico. Los mosaicos adornaban un peristilo real o un patio cerrado rodeado de columnas. Formaba parte del enorme complejo del Gran Palacio. Actualmente se pueden ver solo 250 metros cuadrados, una octava parte de su extensión. Pero hace 1500 años, los mosaicos habrían abarcado unos 1800 metros cuadrados, lo que supone entre 75 y 80 millones de piezas hechas a mano. Me reuní con el arqueólogo Feridun Özgümüş para averiguar dónde se ocultaba el resto del palacio. Hola, encantado. Gracias por tu tiempo. Creció en el casco antiguo y jugaba en los túneles y las subestructuras del Gran Palacio antes de saber de su existencia. Si quito este adoquín y sigo excavando, ¿qué encontraría? En mi opinión, las ruinas del Gran Palacio. ¿Estamos sobre el Gran Palacio? Exacto, estamos caminando dentro del perímetro del Gran Palacio de Constantinopla. Me condujo bajo las calles hasta una zona del Gran Palacio que nunca ha sido excavada y pocos saben que existe. La tienda de alfombras Asia Minor no parece muy distinta a otras del barrio, pero bajo su patio, los propietarios encontraron un acceso. Fueron extrayendo la tierra hasta dejar al descubierto 5 cámaras abovedadas, que se cree pertenecen a la infraestructura del Gran Palacio perdido de Constantino. Es impresionante. Hay muchas cámaras como estas en Estambul. Nos encontrábamos en la infraestructura o sótano del Gran Palacio. Se cree que el Salón del Trono, donde el emperador recibía a sus invitados, estaba justo sobre nuestras cabezas. Al parecer, los bizantinos enterraban animales salvajes aquí abajo. Los cruzados vivieron en estas mismas salas y los otomanos las utilizaron como prisión. Veo que buscas algo en esta sala, como si quisieras encajar las piezas de un puzzle. Los ladrillos dicen mucho sobre la construcción. Aquí hay 2 tipos diferentes. Esa es una. Es más antigua y probablemente data del siglo IV, de la época de Constantino el Grande. Y esta otra es del siglo VI. El grosor de los ladrillos es de 6 o 7 centímetros, las medidas típicas utilizadas en los siglos V y VI. Se trataba de un muro otomano que cerraba un túnel que estuvo soportado por un arco romano, posteriormente reforzado por un arco bizantino, lo que indica que 3 imperios diferentes hicieron uso de un mismo espacio.
Parece que más allá hay otro arco que lleva a otra sala. Sí, hay otra llena de escombros. Mira eso. Y estos pasadizos quizá fueran del palacio hasta Santa Sofía o el hipódromo, porque no está muy lejos. Sí, estamos cerca. Entonces, ¿podría llevar al hipódromo? ¿Podría? Eso significa que casi todas las tiendas y edificios del barrio se asentaban sobre una parte de la infraestructura del palacio. Podría haber vías de escape bajo un hotel cercano. Un restaurante podría estar encima del camino que seguían los animales exóticos hasta el hipódromo. Y los taxis podrían estar circulando sobre una de las antiguas bibliotecas. Esto parece una cámara de enterramiento. Es un nicho abovedado. Se trata de un resto de arqueología bizantina. Una tumba de tipo Arcosolium. ¿Podría haber sido una tumba? Sí, una tumba de alguien importante. Sin un estudio adecuado, Feridun dice que no hay modo de asegurar si es una tumba, pero su mera existencia contribuye al misterio de esta ciudad subterránea. Tras casi 300 años de gobierno romano, 1000 años de bizantino y 500 de otomano, el subsuelo de Estambul es como un museo que ha reunido una colección de bellas cisternas, valiosos mosaicos y salas palaciegas secretas. Pero esos tesoros comparten el suelo con un lado más siniestro del pasado de Estambul. Hace 3 meses, al otro lado de la ciudad, en el tranquilo barrio de Balat, se descubrió una de las mazmorras más brutales e importantes del Imperio bizantino. El guía Ali Pasha y el arqueólogo jefe Shirin Akinja accedieron a mostrarme la mazmorra de Anemas del siglo XII, donde la forma de tortura más común era quemar los ojos a los prisioneros. Si miramos hacia arriba, se aprecia fácilmente la profundidad a la que nos encontramos. Desde el fondo habrá unos 20 o 25 metros. La vista nos da una idea de la gran extensión del complejo. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 secciones. Esto parece un laberinto. Esta prisión de casi 1000 años de antigüedad comenzó siendo un anexo del cercano palacio bizantino de Tekfur. Pero a diferencia de los romanos y otomanos, cuyos gobernantes compartían lazos de sangre, cualquiera podía convertirse en emperador de Bizancio. En los siguientes 350 años eran frecuentes los complots para asesinar al emperador y necesitaba un lugar grande y castigos bastante severos para mantener su posición de poder. En primer lugar, los prisioneros eran torturados. Los cegaban y les cortaban la lengua. Les perforaban los tímpanos e incluso los castraban. Los mantenían aquí indefinidamente, hasta que quedaban reducidos a simples criaturas que no podían ni hablar. Un lugar nada agradable. Hace solo 3 meses, esta mazmorra estaba llena de tierra y escombros. Los vecinos de la zona habían oído rumores de su existencia, pero nadie habría podido imaginar algo tan grande enterrado en su barrio, justo bajo esta mezquita del siglo XVI. La mazmorra tiene forma de columna vertebral. El largo corredor que se ensancha hacia el final parece la columna, y las 12 cámaras abovedadas que hay a cada lado parecen sus vértebras. Se cree que la mazmorra subterránea tenía 3 plantas y una altura de 20 a 25 metros, con tablas de madera ya desintegradas que separaban las plantas, pero no los gritos de los torturados. Las celdas medían 3 metros de anchura y entre 10 y 12 metros de longitud. 12 arcos bizantinos soportaban la estructura, formando la montaña rocosa en la que fue construida la mazmorra. Shirin Akinja solo ha empezado a despejar una parte, pero cree que hay un ala idéntica al lado de esta. Pero, ¿qué más hay enterrado bajo Estambul? Un problema de tráfico sirvió de catalizador para el descubrimiento. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Murat Öztürk dirige uno de los proyectos de transporte público más ambiciosos del mundo. El proyecto Marmaray, de 1.800 millones de euros, añadirá 320 kilómetros de túneles al horadado suelo de Estambul. El resultado será la tercera red de metro más grande de Europa, y se espera que descongestione el tráfico de la ciudad en un 40%.
Öztürk me conduce a unos 30 metros bajo tierra, el equivalente a un edificio de 10 plantas, hasta las entrañas del metro de Estambul. Estamos construyendo un mundo por el que podrán moverse a la vez 7 u 8 millones de personas bajo la ciudad. Pero ¿cómo hacerlo sin afectar al pasado? La respuesta es excavar a mayor profundidad. Algunos de los estratos culturales más ricos de la ciudad fueron dejados por los bizantinos y los otomanos y se encuentran entre 2 y 20 metros bajo el nivel de la calle. Así que el metro debe estar más profundo, a 22 metros o más. Además, un equipo de ingenieros empleó tecnología sonar para determinar dónde había restos enterrados, y el metro se trazó según su localización. En una ciudad como Estambul, uno puede encontrar cualquier cosa, así que tenemos que estar preparados para cualquier sorpresa. Entonces, si os encontráis con alguna antigüedad, ¿cambiáis de dirección? Si lo que encontramos es demasiado grande, cambiamos la dirección. Para evitarlo, equipos de hasta 80 arqueólogos trabajan rápidamente para extraer todo lo posible del trazado del metro. En Estambul, los arqueólogos son nuestros colaboradores y el principal apoyo en los lugares de construcción. En las obras en la zona de Yenikapi, a pocos kilómetros de aquí, aún no han comenzado las excavaciones oficiales, pero los arqueólogos trabajan contrarreloj para recuperar uno de los mayores descubrimientos de las obras del metro, un hallazgo totalmente inesperado. El doctor Jemal Pulak de la Universidad A&M de Texas vino a colaborar. El motivo principal por el que he venido es que encontraron 2 barcos. Llegué hace 2 meses y desde entonces hemos encontrado 3 más. Puede que mañana tengamos media docena. El doctor Pulak es un arqueólogo submarino especializado en naufragios antiguos. Y aunque Yenikapi se encuentra a más de 250 metros del mar, antiguamente formó parte del gran puerto bizantino. Descendimos 4 metros y retrocedimos 1000 años en la historia bizantina, hasta el nivel del mar del siglo XI. Nos encontramos en el fondo del puerto bizantino de finales del siglo X y principios del XI. Hace 1000 años estaríamos nadando aquí. Así es. Jemal dice que una tormenta provocó el hundimiento de este mercante del siglo XI. El muelle se asentaba sobre el lecho marino e inmediatamente fue cubierto por una capa protectora de arena. En cuanto un barco se hundía, quedaba cubierto, y aunque sus propietarios lo hubieran buscado, no lo habrían encontrado. Sin embargo, con el tiempo el puerto se convirtió en una marisma que acabó secándose, y la ciudad ocupó el terreno, al principio con jardines y luego con edificios. Así que desde el siglo XVI en adelante esa zona ha estado habitada, y la gente que vivía en ella no tenía ni idea de que fue parte del mar y había pecios debajo. Al tratarse de un barco descubierto por casualidad en medio de la ciudad, al hacer las obras del metro, puede que tengamos un eslabón perdido entre los antiguos métodos de construcción naval y los utilizados hoy. Y este es tan solo uno de los miles o millones de objetos que podemos encontrar bajo Estambul. Así es. Asombroso. 27 siglos, 3 imperios, una península histórica. La tierra está saturada y la menor abertura, incluso un hueco en el sótano, puede ser la entrada a una de las muchas capas inexploradas del subsuelo de Estambul. Un constante juego de las adivinanzas para arqueólogos, ingenieros y arquitectos, ya que en esta ciudad el juego nunca acaba. Avancemos 2000 años hacia el futuro, cuando la ciudad vuelva a ampliar su metro o excave el terreno para construir un nuevo hotel. A pocos metros de profundidad de su estrato actual se toparán con el siglo XXI. ¿Qué será lo que dejemos enterrado?